El emérito rey Juan Carlos ha escrito un libro. Isabel Preisler ha escrito un libro. Incluso el Papa Juan Pablo II ha publicado no un libro, sino varios. Y la pregunta que muchos están haciendo ahora mismo es: ¿todavía se pueden encontrar libros escritos por escritores en las librerías? Muy buenos días, Rosa, y a los espectadores de Entre Amigos, aquí en Teleelch. Qué bien estar una semana más con vosotros. Las semanas que me falta es porque tengo mucho trabajo y no me da tiempo de entregar la sección, y aún así lo echo de menos, os echo de menos, ¿para qué mentir? Así que hoy os traigo un vídeo que espero que os resulte interesante, que tiene un poquito de polémica. Y es que el tema de quién está publicando últimamente nunca desaparece del todo, pero se ha revivado y mucho después del último premio Planeta. Tampoco es casualidad que este y otros de los muchos premios que se dan, no solo en España, sino en todo el mundo, los premios literarios importantes, muchos de ellos se entregan en estas fechas, octubre y noviembre. Como bien decía, no es una casualidad, están para aprovechar la campaña navideña, así que ahora es un muy buen momento para analizar qué es lo que podemos encontrar cuando nos adentramos en una librería. Este panorama puede cambiar un poco si entramos en una librería pequeña, una librería de barrio, o si entramos en los grandes puntos de ventas de libros, como puede ser la Casa del Libro, que no olvidemos que además es del Grupo Planeta, u otros como pueden ser el Corte Inglés, Book Center, infinitos. Yo concretamente me he pasado por un Book Center. Bueno, me he pasado por varios, pero he grabado en un Book Center porque era donde había menos gente y donde me daba menos vergüenza. Y he querido ver un poquito el panorama que me podía encontrar, teniendo en cuenta que ya se está preparando la campaña de Navidad, que ahora mismo se prevén ventas inmensas de libros, entre otras cosas. Ojalá se venden muchos libros, oye. Quería ver un poco cómo estaban los escaparates, cómo estaban los expositores de libros. Así que me he ido de caza a ver si podía encontrar algún que otro escritor entre tanto famoso. ¿Qué pensáis? ¿Lo habré conseguido? Lo primero que me llamó la atención fue el escaparate, y es que ya aquí me encontré con una cosa que no esperaba. O sea, los famosos ya no solo es que escriban libros sobre su vida, sino que es que ya escriben de todo, hasta libros de cocina. Una vez dentro, es cierto que sigue habiendo un gran número de personalidades del mundo público que escriben libros, muchos de ellos en formato ensayo, lo cual para mí lo voy a meter en una categoría distinta, porque al fin y al cabo son expertos hablando de su área. Así que en ese sentido creo que pueden hacerlo mejor que una persona que simplemente es escritor. Sin embargo, si nos vamos al mundo de la ficción, aquí es mucho más difícil encontrar esa línea que separa al famoso que escribe del escritor que se ha hecho famoso. Y es que Juan del Val decía en su discurso de recogida del premio que separar calidad y popular no era justo. Quizá para mi gusto iba un poco más allá, diciendo que son antónimos, lo cual tampoco me parece que una obra, por ser muy vendida, sea de mejor calidad. Pero hasta cierto punto sí que estoy de acuerdo con esa primera parte de su discurso. Existen escritores que han ganado cierta fama y cuyo nombre lo pueden reconocer incluso personas que no están dentro del mundo de la lectura. Yo creo que quien más que menos, aunque no lea, ha oído hablar de nombres como Juan Gómez Jurado, Osteguillo o incluso Paloma Sánchez Garnica. Sin embargo, nos llama mucho más la atención cuando lo que nos viene a la cabeza en primer momento al escuchar estos nombres es su aparición en los medios públicos, como puede haber sido el caso de la antigua ganadora del Nobel, Sonsoles Onega, Carme Chaparro o incluso el ganador de este año, Juan del Val. En este sentido, mi sensación ha sido que en las librerías esto no es tan exagerado. Sí que es cierto que hay un montón de libros escritos por nombres conocidos, pero también un montón de libros de los que personalmente no sé nada de la vida del autor. Tampoco es que yo esté muy metida en estos temas, pero esta visita me ha dado un pequeño atisbo de esperanza en que, al menos a pie de calle en las librerías, aún tenemos opción a elegir. Especialmente cuando lo que más abunda en las librerías son títulos de autores extranjeros, especialmente angloparlantes de Estados Unidos, y los títulos de autores españoles, aunque cada vez van teniendo más relevancia, siguen siendo una minoría, tanto entre los expuestos como entre las lecturas que elegimos la mayoría de los lectores. Yo misma ahora mismo estoy leyendo a un autor extranjero. Autora, creo. Mi chico lo llama, aunque eso no significa que no lea también autores de aquí. Con todo esto, aunque al principio del vídeo pueda parecer que me he posicionado directamente en uno de los lados del debate, me gustaría darle a nuestros oyentes esa oportunidad
de pensar en cuál creen ellos que es esta realidad respecto a la literatura. Está la literatura escrita por famosos, y cuando una persona ha llevado en paralelo su faceta de escritura con otro tipo de trabajo quizá más público como el de periodista, ¿en qué punto ponemos la línea para considerarlo o no escritor? Ahora ya sí, a partir de aquí quiero hablar un poquito más de mi opinión, y es que por un lado no considero que ser famoso te exima de escribir un libro. Puedes escribir libros muy buenos, pero sí que es cierto que siento que los grandes sellos principalmente tiran demasiado del famoseo, tiran demasiado de saber que ese libro va a vender porque el autor es famoso, y en muchos casos no ofrecen con ello productos con una calidad mínima. Y sí, soy de las que piensan que en literatura y en el arte en general no todo vale, no todo es subjetivo. Hay un mínimo de técnica que se requiere para realizar esto de una forma como mínimo comprensible. Y ya de ahí, para considerar que un libro es especialmente bueno, esa técnica tiene que ser un poquito mejor. No basta solo con que la historia sea entretenida, más que nada porque es que si no se entiende va a ser más difícil de seguir y más difícil que, ya no que te entretenga, que la recuerdes un mes después de haberla leído, que no sea insignificante. Entonces, aunque considero que no todos los escritores tienen el deber y la obligación de tener el nivel de un premio Nobel, discutible si un premio Nobel tiene esas cosas o no, pero ese es otro debate, sí que es cierto que para mí se nota cuando alguien se toma en serio la escritura. Sí, podría ser esa la palabra, se nota cuando alguien se lo toma en serio. Así pues, admito que he leído libros de periodistas como Carmen Chaparro y me han entretenido. Y del mismo modo he leído otros que, bueno, los he empezado y no los he acabado, con eso lo digo todo, pero de esos no voy a decir nombres. También creo que históricamente el tema de la fama ha estado siempre presente en el mundo de la literatura. Antiguamente eran las propias imprentas o los propios clientes privados quienes invertían ese dinero, quienes arriesgaban por publicar un libro, que no olvidemos que siempre ha sido algo muy caro. De hecho, quizá últimamente es cuando menos caro resulta, y aún así es un gran esfuerzo económico. Así que el asegurarte un mínimo de ventas sabiendo que el autor es conocido es algo que está arraigado en la propia esencia de lo que es la historiografía literaria. Por eso los grandes nombres antiguos son condes, varones, duques. Incluso si nos vamos más atrás en el tiempo, tenemos sacerdotisas. Ya te digo yo que el que estaba construyendo casas en Mesopotamia a las 3 de la tarde no tenía tiempo ni ganas de escribir un libro, teniendo en cuenta además que ni siquiera sabía leer y escribir. Pero también creo que últimamente este debate está más vivo que nunca por el hecho de que muchos lectores sentimos que nos están tomando el pelo. No tanto por el titular de que los famosos escriben libros, sino de que nos los intenten colar como la próxima novela de nuestra vida, especialmente a través de estos premios literarios. La idea de este tema me surgió a raíz de un artículo que leí en el periódico, escrito por Alex Salmond. Me encantó, tengo que decirlo. Se titula El linchamiento a Juan del Val no es lícito, y recomiendo que lo leáis, yo lo voy a mencionar muy por encima. Y en este artículo básicamente él dice que atacar a los ganadores del premio Planeta no tiene sentido, teniendo en cuenta que no se trata de un concurso, como nos hacen creer, sino que es un premio interno de una empresa que va a invertir 1 millón de euros en lo que es su propia campaña publicitaria. Y es que no cualquier autor gana 1 millón de euros en ventas. Ojalá. Entonces, esperar que una editorial arriesgara esa cantidad de dinero sería bastante ridículo. También defiende que esto de que algunos premios estén amañados no es algo nuevo, sino que simplemente se mueve en una dirección u otra en función del clima político y social que haya en ese momento. Así ha habido épocas en las que a lo mejor se han premiado historias y autores con unas tendencias más progresistas, y en otros tiempos quizá se prefieran historias más populistas. Así que por un lado tenemos quien defiende que hacer este tipo de campañas comerciales es lícito, y los que se sienten espazados porque esto se presente como un concurso público en el que cualquiera puede participar, en el que se presuma de los récords de participación, pero luego supuestamente esté elegido a dedo un año antes. Yo la verdad es que no tengo las respuestas, solo traigo las preguntas, pero aprovecho para recordar que en esta campaña navideña tus elecciones son importantes, y es que nosotros como consumidores elegimos en cierta medida el desarrollo de estas tendencias. Quizá quieras darle una oportunidad a escritores que no habías leído, o a lo mejor a escritores que no has visto en televisión, y quizá hasta te atrevas a darle una oportunidad a un autor más pequeñito que todavía no es tan conocido. En la ciudad de Elche además tenéis muy variados y muy buenos talentos en el mundo de la escritura, y muchos de ellos no son tan conocidos como deberían. Y luego además también está la opción de vuestra colaboradora de Entre Libros favorita si queréis darle una oportunidad. Sin más, me despido hasta la semana que viene. Me voy a ir metiendo ya un poquito en temas más navideños que me apetece y me gusta, pero recordad, no todo en los libros es gastar dinero. Recordad que siempre tenemos bibliotecas,
tiendas de segunda mano, préstamos con tus propios amigos. O sea que aunque el mundo editorial sea un negocio, los libros y la cultura están al alcance de cualquiera. Un besito enorme y que tengáis muy buen día. Chao. Programa patrocinado por Sofati, Glasur y Club Tiro de Pichón, con la colaboración de Mama Rumba Brand.